Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo predicó muchos sermones, dio muchísimas enseñanzas, habló en parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras, ya no en un monte, a la orilla del lago o sentado en una barca, sino en la cruz, donde Él murió. Hoy, en El Adorador que Dios busca, estaremos hablando sobre las 7 palabras de Jesús. Se veía una niña de falta como una castilla de la realidad, que es muy importante. Son más vulnerables. ¿Cuál es la importancia y flexionarla a la altura marcado en su boleto? Entonces, rechazarla es señalar, hablar y la vida, mi amigo, es un lugar el cual no tenemos ir. Estas 7 palabras constituyen su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que Él era, el buen pastor. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así de maravilloso es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a reflexionar sobre esas 7 palabras que Jesús expresó allá, en la cruz del Calvario. Y tomaremos el mensaje de cada palabra para nuestras vidas. En Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido flagelado, había sido azotado, golpeado. Sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Pero definitivamente los soldados romanos estaban acostumbrados a este tipo de flagelos, a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de todos aquellos que eran crucificados. Pero esa vez escucharon unas palabras que ellos nunca habían escuchado, pues escucharon a este hombre llamado Jesús hablando palabras de perdón, de misericordia, palabras de amor. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú, mátalos a todos. No, Él no estaba clamando por una venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que habían sido crucificados, para los que habían causado tanto dolor. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros. ¿A qué? A perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman, a los que nos han acusado de dolor o sufrimiento en nuestra vida, y a perdonar sin anhelar ninguna venganza. Pero lastimosamente muchas personas terminan sus días odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura. Pero hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Aún aquel enemigo tuyo, pídele perdón. Muchos decimos: que Dios te perdone, pero yo no te perdono. Otros decimos: yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia de ti. Pero eso no es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Amigo y amiga, como cristianos, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es también para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Él murió allí en la cruz, por ti y por mí. La segunda palabra que vemos aquí se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo murió exactamente como había vivido su vida, a la par de hombres impíos, de hombres malvados, a la par de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos delincuentes, dos malhechores, quienes seguramente habían cometido crímenes horribles, crímenes muy graves, ya que fueron condenados a ese tipo de muerte, que era una muerte atroz y salvaje. Uno de ellos se burló de él, lo escarneció, los menospreció, pero el otro reconoció que no estaba bien. Él reconoció su pecado y lo reconoció a él como el Señor y Salvador. Él le hizo una petición estando en agonía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre no recibió de Jesús un rechazo, sino una palabra de salvación, de amor y de misericordia. Él demostró que verdaderamente era lo que había dicho, la puerta de la salvación. En Juan capítulo 10, en el versículo 9, la Biblia dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para que nosotros podamos atesorarla en nuestra vida y no olvidarnos de ese amor y esa misericordia de Jesús. Número 1, mientras vivamos, nunca es demasiado tarde, mi amigo, mi amiga, para arrepentirse. Número 2, nunca es demasiado pecador alguien para poder recibir la salvación y entrar al reino de Dios. Número 3, no tenemos que cerrarle la puerta de salvación absolutamente a nadie. Pues podemos ver que la última persona a la cual Jesús le predicó era no un hombre que no tenía pecado, era un delincuente, era un malhechor, un ladrón. Es decir, que todo pecador que se arrepiente de verdad puede entrar en el reino de Dios. En esta tercera palabra la encontramos en Juan 19 del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Todos sus discípulos lo habían abandonado. Sí, a Jesús. Pero menos Juan, que estaba junto a María, contemplando a su hijo colgado en una cruz, mirando a su hijo cómo agonizaba. Verdaderamente eran momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo, a su amado Jesús, agonizando, sufriendo. En ese momento la profecía que le dio Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo se estaba cumpliendo. En Lucas capítulo 2 del 34 al 35, la Biblia dice: los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Sí, Señor. Jesús mostró su amor, su cariño por su madre María.
no dejándola a ella desamparada. Se cree que José ya había muerto, pero Jesús no se desatendió de su madre, de María, de su madre aquí en la tierra. Pero es maravilloso ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora, ver cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno de redención, pero tuvo el amor para no descuidar de su propia madre terrenal. Qué cosa tan bella y qué hermoso este ejemplo para nosotros. Ahora, este ejemplo, claro, lo decía anteriormente, es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros que muchas veces descuidamos a nuestros padres o a nuestra familia por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. Nos descuidamos de las personas que amamos y nos aman porque estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios. Estamos más ocupados en otras cosas y desamparamos y nos olvidamos de quienes nos dio la vida. Pero Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para toda la humanidad. Pero tuvo tiempo, ¿sabe para qué? También para tener cuidado para su propia madre. Amigo y amiga, no importa dónde estén tus padres y tu madre, no te olvides de ellos. En esta cuarta palabra, nosotros podemos verla en Mateo capítulo 27, del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para comprender un poquito mejor el significado de esas palabras tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo capítulo 22, que es un salmo mesiánico escrito por David. El Salmo 22.1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sabe que el título del Salmo dice sobre Ajelet Sahar? ¿Qué significa esto? Esto significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Ahora, según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero de la mañana, así que se reunían todos juntos antes del sacrificio y entonaban un cántico, y era este. Pero Jesús, el Cordero Perfecto, estaba siendo también ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo, a su unigénito, por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. Jesús estaba en la cruz del Calvario. El Padre Celestial no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, pero ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su Hijo por nosotros. Y por eso el Señor con agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta de la agonía y el dolor de Jesús, el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio, pues no solamente el Hijo sufría. Déjeme decirle que el Padre Celestial, permitiendo que su Hijo muriera en la cruz, era un dolor inmenso. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios, tenemos que nosotros amarle, rendirle pleitesía, honra, alabarlo cada día de nuestra vida por ese gran sacrificio que Jesús hizo. Esta quinta palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían los crucificados no era solamente los clavos, los golpes, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, pero por las heridas, por supuesto, infectadas. Eso hacía que la boca se secara, la lengua se pegara al paladar, incluso si había mucho calor, era un sufrimiento agónico para el crucificado. En el Salmo capítulo 22, en el versículo 15, la Biblia dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta palabra tiene un doble mensaje para nuestras vidas. Número uno, nuestro Señor Jesucristo entregó
escuche bien, hasta la última gota de su sangre por nosotros. Sufrió hasta lo último por amor por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir nosotros por causa de nuestro Dios? ¿Estamos preparados? El Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca allí en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, fue golpeado, fue flagelado para que nosotros pudiéramos beber del agua de vida eterna. Él es el agua de vida eterna, mi amigo, mi amiga. Y esa agua es abundante para cada uno de nosotros. En esta sexta palabra se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús, dice la Biblia, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestro Señor Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias. Sabemos que Jesús es perfecto, sino que esa obra estaba terminada, que su misión había sido cumplida. Y por eso expresó las palabras consumado es, la cual en el original aparece como la palabra griega tetelestai. La palabra tetelestai tenía varios significados en el tiempo bíblico, en el tiempo antiguo, y cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor Jesús allí en el Monte Calvario, en esa cruz. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba Tetelestai. La batalla había sido ganada y Jesús en la cruz ganó esa batalla contra nuestro enemigo, Satanás. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 14 al 15, la Biblia dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tetelestai también era una palabra usada en el Antiguo Testamento en el comercio, por ejemplo. Cuando se cancelaba alguna deuda, se decía tetelestai, es decir, la deuda está cancelada. Jesús, nuestro Señor, pagó nuestra deuda para con Dios. El Señor Jesús nos justificó y por medio de Él tenemos paz para con Dios. Romanos 5.1. Justificado pues por la fe, la Biblia dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, la séptima palabra, se encuentra en Lucas capítulo 23, en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús estaba confiado que al morir, Él no estaría nunca más solo. El Padre Celestial estaría con Él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos del mismo Dios. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y entregados a José de Arimatea para ser sepultado. La Biblia dice en Marcos capítulo 15, en el versículo 42 al 46, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya Jesús estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. Él sabía que todo se estaba cumpliendo. La Biblia dice en el Salmo 48, versículo 14,
porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero déjeme decirle que lastimosamente millones y millones de personas se preocupan de las cosas materiales cuando llegue el día de su muerte. Ya aseguraron su ceremonia fúnebre, ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero hay algo que muchas personas no se han preparado. No le han entregado su vida al Señor. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separará de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 del versículo 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdaderamente, este es algo maravilloso. En este video quería dejarte estas 7 palabras, muy cortito, un pensamiento, una reflexión para que tú pienses allí en tu casa donde tú estás. Que Jesús nació, vino, murió y déjeme decirle que resucitó al tercer día. Ese Jesús murió por ti, por tus pecados y es el día de la salvación. Hoy es el día donde tú puedes abrir tu corazón y dejar que Jesús more en ti. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Cristo Jesús ya no está en la cruz. Él no está colgado en el madero. Ya no tiene los clavos, ni en sus manos ni en sus pies. Jesús está vivo. Él resucitó. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Amigo y amiga, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy el Señor te espera con los brazos abiertos. No dejes pasar esta oportunidad. Sabemos que vivimos en un mundo complicado, en un mundo complejo, principalmente con todo lo que ha estado pasando en el 2020 y en este 2021 todavía no se ha terminado, pero déjeme decirle que Jesús te ama. Jesús murió por ti. Y en estas Pascuas, en este Easter, que el Señor te bendiga ricamente y grandemente. No quiero que te olvides de que Jesús te ama y murió por ti porque Él te ama. Acuérdate de eso, nunca te olvides de eso. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga, soy Luis Román.